nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Este es el domingo de Pentecostés, que significa la venida del Espíritu Santo a los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y justo 10 días después de la ascensión. Es la presencia del Espíritu Santo que consolida, sostiene, apuntala la Iglesia, y por eso es el alma de la Iglesia. Y por eso convenía que nuestro Señor se fuera para mandar, junto con el Padre, al Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo, si bien el domingo pasado veíamos que él decía que el Padre mandaría al Espíritu Santo, aquí aclara, además, y es parte del mismo texto del Evangelio, que lo hará en su nombre. Vemos cómo así a veces se completa el panorama. Por eso muchas veces no hay que tomar una palabra, un texto, si no se tiene todo el conjunto y además la doctrina. Pero aquí vemos claramente que dice que enviará al Padre en mi nombre. Entonces luego el Espíritu Santo procede y es enviado por el Padre y el Hijo. Y conviene que me vaya por eso. Y aquí nos dice, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué problema? Y pues bien, el mismo Padre Castellani patina un poco aquí, hay que decirlo, porque así como hago con Monseñor Lefebvre, con el Padre Castellani, y con el que sea, hay que siempre juzgar tomando lo bueno y desechando y corrigiendo, si se puede, lo malo o defectuoso, y con espíritu filial, no de hijo malcriado o que desconoce la paternidad, que es muy distinto. Y más porque siempre en lo humano, por mucha santidad que haya, está la defectibilidad humana. Y el mismo Padre Castellani dice que hay 3 interpretaciones. Una, la de San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y Tertuliano, que dicen que se trata por el origen. Y él mismo dice que es impropio y equívoco decirlo así, y que incluso estos santos, Tertuliano no fue santo, pero sí San Atanasio y San Gregorio Nacianceno, no tenían un conocimiento claro de la Trinidad. Ay, por Dios. Y eso lo dice en el libro del Evangelio de Jesucristo, excelente. Pero aquí mete un poco la pata, ¿cómo no va a tener San Atanasio o San Gregorio un conocimiento claro de la Trinidad? Si no lo tienen ellos, menos nosotros. Entonces, la otra interpretación, y por eso la desecha, y esta va a ser la justa, por lo que voy a recalcar, la segunda porque nuestro Señor habló como puro hombre, y evidentemente no habló como puro hombre, nunca. Y tiene razón aquí. Por la
cuestión teándrica, la persona divina, la divinidad y la humanidad unida en la personalidad divina del Verbo. Entonces todo lo que hablaba nuestro Señor lo hablaba como Dios hombre, teándrico. Pero no me salgan con estupideces como algunos, incluso fieles, imbuidos de cierto gnosticismo, que lo tuvo mi profesor en el Montserrat, Alberto Boisa II, gran tradicionalista, pero discípulo y amigo de Disandro, teándrico, creyendo que hay una naturaleza divina humana, y eso es una herejía, y una herejía gnóstica. Nimio de Anquina anda también por ahí, y estoy hablando de grandes personajes. Pero toda la gnosis trata de eso, de hacer una naturaleza divina humana. Y así dicen que el espíritu, que no es el alma, según ellos, es divino. Y no es que el alma sea distinta del espíritu, sino que es alma espiritual y no es divino. Divina es la gracia que nos injerta en la divinidad unitrinitaria de la vida divina, que es muy distinto, y por eso es una participación de la naturaleza divina, unitrina. Entonces la gracia es un injerto en la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no es divina, ni accede al orden divino por derecho de propia naturaleza, como lo quiere el personalismo gnóstico del gran filósofo Maritain, ni nada más ni nada menos que el padre de el Concilio Vaticano II. Entonces ven todas las connotaciones que hay detrás de esto que parece que no tendría como mucha importancia. Pero hay que estar muy bien estructurado y plantado doctrinal y teológicamente para dilucidar y poner los puntos sobre las íes. Pero esto tampoco es patrimonio del clero, lamentablemente. Entonces, evidentemente, que nuestro Señor no lo dijo porque hablaba como puro hombre, porque no podía hablar como puro hombre. Entonces, teándrico, ¿qué quiere decir? Las acciones todas de nuestro Señor, ejecutadas por su divina persona, con el concurso de la doble naturaleza divino y humana, pero no por una naturaleza divino-humana fundida. Entonces el teandrismo esencial, sustancial o de naturaleza es una herejía. El teandrismo de la operación ya es distinto. Pero bueno. Y la tercera, que es la que él va a tomar, que lo dijo justamente porque lo dijo como hombre. Porque nuestro Señor era verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, claro, el Padre va a ser superior siempre a la naturaleza humana de nuestro Señor. Pero esto también vendría a identificarse un poco con la segunda. Y aquí vendríamos a ver que no calaría como tercera solución, tampoco. Si vamos a refinar los elementos de reflexión, digamos. La verdadera y única es la primera, como decía San Atanasio y San Gregorio Nacianceno. Y no es impropio ni equívoco, sino simplemente
que todo lo que tiene el verbo como verbo, incluso antes de la encarnación, le viene del Padre. Todo lo que el verbo es, lo es que viene del Padre, que es la fuente de toda la divinidad, como dice Santo Tomás, y origen de toda procedencia. Y de esa procedencia de la fuente, de la divinidad, es que se produce la Trinidad. Y no porque se produzca como producir chorizos, ni longanizas, no. Pero es eso lo que faculta que Dios uno sea trino. Y es el misterio de la Trinidad. Entonces, por eso decía Monseñor Lefebvre, que si había algún fundamento en la divinidad que justificara esta expresión que dijo nuestro Señor, que el Padre es mayor, más allá de la parte humana. Y Él va a decir que sí, por el origen, en consonancia con San Atanasio y San Gregorio Nacianceno y otros padres. Y así el Padre es la fuente de la procedencia del Hijo y del Espíritu Santo, que procede a su vez del Padre y del Hijo. Y es ese soplo de amor consubstancial de la misma sustancia divina, pero en una tercera persona, y que se apropia por apropiación toda la obra de santificación que va a desplegar después de Pentecostés, como puntal, sostén, sustentador de la Iglesia, más que consolador, aunque hasta el mismo Santo Tomás habla de consolador, pero no éramos tan sentimentales como ahora. Y por eso entonces es el puntal de la Iglesia. Y se apropia la santificación, que es de toda la esencia divina. Y que eso quiere decir apropiación, atributos esenciales de la divinidad de Dios, que se atribuyen a alguna de las personas por esa apropiación, para hacernos conocer a esa persona mejor, pero que son atributos de la esencia divina. Así como se atribuye la creación al Padre, siendo la Trinidad la que crea, pero se dice Dios Padre Creador, o la obra de la redención al Hijo y la obra de la santificación al Espíritu Santo. Pero es la misma esencia divina, porque son propiedades divinas que se atribuyen a las personas para hacernos las conocer un poco mejor. Y así entonces se inicia la misión santificadora del Espíritu Santo, y convenía que nuestro Señor subiera. Y le dice aquí, ya les había dicho que me voy y volveré. Y vemos así cómo se vuelve a repetir el mismo tema. Ese poco de tiempo que no me veréis y ese otro poco que me volveréis a ver. Y la connotación apocalíptica, parusiaca, que tiene. En pleno Pentecostés está el texto del Evangelio. Otra cosa es que la óptica de la moda exegética no lo vea, de los predicadores no lo vean,
y pasa desapercibido. Y siguen invocando triunfos ilusorios que no tienen lugar. Porque por mucho triunfo que sea, el único triunfo trascendental y necesario es el definitivo. Y ese triunfo no puede ser sin la parusía. Y es el único triunfo de la Iglesia trascendental. Porque la Iglesia no tiene garantizado temporalmente en esta historia entre la ascensión y la parusía un triunfo. Como quieren muchos, incluso fatimólogos. Y hasta el mismo padre Castellani habla, sin precisar, diciendo que se pide la consagración de Rusia para evitar la Tercera Guerra Mundial. Yo espero que eso lo diga como algo que dicen otros, sino que él piense, porque si no estaría también igual de trasnochado, porque no era la Tercera Guerra Mundial que se va a evitar con la consagración de Rusia, sino la segunda, y que no se evitó, porque no se hizo en su debido tiempo y momento. Entonces, kairos, el tiempo. Como las cosas tienen un tiempo. Y ahora todo tiene un tiempo de caducidad. Entonces, lo mismo aquí. Entonces no vengamos con consagraciones a destiempos, porque pareceremos sonámbulos trasnochados, albergando falsas esperanzas y quitándola de donde la hay que tener, que es en la parusía. Y de ahí la importancia. Entonces, en este Pentecostés tenemos la plenificación de la Iglesia y la confirmación en el baño divino que tuvieron los discípulos al recibir esas lenguas de fuego. Y muchos, y entre ellos el padre Castellani, hablan del bautismo que hubo. Y aquí me hizo recordar algo que hace tiempo que me viene dando vuelta en la cabeza y que no tengo solución, lo digo. Porque nunca hemos oído hablar que los apóstoles fueron bautizados. Claro, y aquí, sin decirlo, al hablar del bautismo, así en genérico, como si esto fuera el bautismo. Y lo es. Pero ¿qué pasa? Bautizados después de haber sido consagrados obispos, ¿no es el bautismo primero? ¿Qué pasa? Problema. Bueno, a mí se me ocurre que de algún modo fueron santificados y habiendo tenido el deseo de bautizarse, y fueron santificados como fue santificado San Elías o San Juan, en el vientre materno, aquí no en el vientre materno, sino en el vientre apostólico, cuando nuestro Señor los estaba adoctrinando para que sean sus apóstoles. Se me ocurre a mí que puede ser una solución. Y con esta inundación del Espíritu Santo los rebautiza, como es la confirmación que nos confirma o reconfirma en la fe y la gracia que hemos recibido en el bautismo, con la plenitud septiforme de los 7 dones del Espíritu Santo. Y para ellos con el agravante o la coronación de confirmarlos en gracia, por si fuera poco. Bueno, puede ser una solución no tan tonta y un poquito más didáctica y teológica, pero es cierto
que en ninguna parte se nos dice que los apóstoles fueron bautizados. La Virgen no tenía necesidad de bautismo, porque fue concebida sin pecado original. Y aquí estamos en el periodo de gestación de la Iglesia, que se viene a consolidar con Pentecostés. Pero claro, queda trabucado esto como sin bautismo son consagrados obispos. Entonces podemos pensar que fueron santificados en algún momento, y que no se dice, porque no todo se dice en las Escrituras de lo que hizo nuestro Señor, y así pudieron después, el día de la cena, ser sacerdotes y apóstoles, es decir, como obispos. Pues bien, de todos modos, vemos así la plenificación de la Iglesia en el Espíritu Santo, que baja como fuego divino. Y de ahí el rojo que normalmente significa el martirio, la sangre derramada, pero viene derramada por el testimonio de amor a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. No lo olvidemos. Y por eso el rojo, de martirio y de amor, porque sin amor no hay verdadero martirio. Habla la inmolación de los Kamisaki o Kamasaki, o como se diga, o de algún loco que se inmola. Pero no es verdadero martirio como testimonio por la verdad. Y así la octava bienaventuranza: dichosos los que sufren persecución, incluida la muerte, por la verdad y la justicia. Y ese es el ejemplo del testimonio de los mártires, y no los testigos de Jehová, porque ellos se creen que son los que dan testimonio de Yahvé o de Yahvé, que es Jehová, dicho así, más castizo, que es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Ego sum qui sum, el ser pleno. Y aquí estamos en la plenitud entonces de la Iglesia, que se consolida con la misión del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y por eso dice que enviará el Padre en mi nombre, cosa que no lo decía en el texto anterior, y si no me equivoco es el mismo texto del capítulo 14 del capítulo de San Juan Evangelista. Lo que pasa es que a veces no va secuencialmente, pero siempre. Entonces, pero creo que es el mismo capítulo, y aquí sí lo dice y lo precisa. Entonces vemos que queda la Iglesia con 120, porque eso era lo que dicen los Hechos, personas que había el día de Pentecostés. Y ya estaba toda la Iglesia. Por eso no es una cuestión de cantidad, sino de calidad en la fe. El que guarda mi palabra, mi doctrina, que dice que no es mía, y después dice, el que guarda mi doctrina, ese es el que me ama. Entonces no hay amor, no hay caridad como la falsa caridad de la Iglesia herética posconciliar del anticristo, sin el testimonio de la doctrina. Por eso son unos impostores, y hay que decirlo, porque es de vida a muerte, ellos o nosotros. ¿Quién es el católico, apostólico y romano? ¿Nosotros o ellos? Esto fue lo que no dejó muy en claro Monseñor Lefebvre, pero lo decía: yo no soy el cismático, son ellos. Lo que pasa es que él, con su temperamento francés y su
alma tan noble, a veces no lo subrayaba, como era el único prácticamente vocero y obispo, que hasta le decían que si se quería ser papa, tenía que ser comedido, y se entiende. Pero hoy ya no nosotros, y como a mí nadie me va a hacer papa ni obispo, entonces lo puedo decir, y lo digo. ¿Quién son los católicos? ¿Ellos o nosotros? La Iglesia posconciliar herética del Vaticano II, con todos estos papas herejes y apóstatas, con seguridad, por lo menos a partir de Pablo VI, con Juan XXIII, allá queda medio en el limbo, pero con la confirmación del Concilio Vaticano II, porque Juan XXIII no firmó nada, pero ya con Pablo VI sí, y de ahí para adelante. ¿Quiénes son los católicos? ¿Ellos o nosotros? Pues nosotros. ¿Qué son ellos? La contraiglesia de Satanás. Y han modificado, adulterado la Santa Misa. Y que ya he probado teológicamente y reto al que sea a que me refute. Al que sea. Porque hasta eso se ha perdido incluso en la tradición. El concepto teológico doctrinal del sacrificio sacramental de la Santa Misa, que no es solamente un sacramento, ni solamente un sacrificio, sino que es un sacramento sacrificial o sacrificio sacramental, que necesita la transubstanciación de la doble consagración y de la expresión de la inmolación de Cristo crucificado y muerto en la cruz, derramando su sangre por nosotros, y no derramando su sangre, por ejemplo, como en la circuncisión. Porque no es cualquier efusión de sangre, sino la sangre inmolatriz de la víctima inmolada en la cruz para remisión de nuestros pecados. Y estos conceptos no los manejan. Y mucho antes del concilio. Y si quieren, por ejemplo, Cayetano, que con él medio comenzó en la mal llamada escuela tomista, que es más la escuela cayetano-bagnesiana, al decir que con las primeras palabras de la consagración del vino bastaban para que se realice la consagración y la misa. Y es un error. Y el mismo Bonet, de la misma escuela, pero en esto un poquito más inteligente, quizás por ser francés, dice lo contrario. Lo que yo digo, que se lo copio a él y por eso lo he puesto en el escrito. Porque se ignora. Y lo ignoran quizás más los tradicionalistas que los modernistas que auspiciaron, quizás ya estén todos muertos, esta hecatombe de la reforma litúrgica. Porque para hacer esos desastres hay que conocer. Es como el que quiere sabotear un avión o una bomba. Hay que conocer el mecanismo y saber dónde debe tocar los hilos. Y nosotros no despertamos. Y hay que agradecerle a Monseñor Lefebvre, que fue el que defendió la pureza de la Santa Misa. Aunque se haya quedado medio corto con Gerard de Laurier, también, porque fue él el que lo escribió, pero bajo la supervisión de Monseñor Lefebvre, que era el único obispo que había, y se lo hizo firmar a los cardenales Ottaviani y Bacci, porque no fueron ni Ottaviani ni Bacci. Y yo lo sé de boca de Monseñor Lefebvre, que Ottaviani o Bacci, ya no me acuerdo cuál de los dos, no quería firmar.
Y Monseñor le decía, Eminencia, hay que hacerlo. Y al fin, porque tenía miedo, y al fin firmó. Y entonces, con esas dos firmas, por lo menos le dio carta de ciudadanía, a lo que el breve examen crítico decía, pero que no está completo. También se entiende por el fragor, el momento de la reciente imposición de la nueva misa. Pero ya pasado 50 años, oiga, no voy a ser como los osos que se quedan en el pino esperando que la mamá los llame. Porque si eso lo hace al principio, llega un momento en que los hace subir y la osa mamá se va. Y no se van a quedar ahí eternamente. Entonces, cuando no aparece la mamita osa, a los 3, 4 días o cuando sea, tienen que bajar y ya se hacen ositos adultos, aterrizan. Y si eso pasa con los animales, también un poco como nosotros, que somos medio animales, pero con razón. Pero medio animales somos. Pero hay que hacer prevalecer la distinción específica de la razón o inteligencia, que para eso nos la ha dado Dios. Y no para decir, no tengan juicios propios. Y parezco monjita bigotuda, virgen de 15 años, virgen idiota. Y a punta de obediencia, sí, su majestad. No, esa es la obediencia falsificada. Porque la verdadera obediencia es libre e inteligente. Y por eso es virtuosa. La otra es defectuosa. Lo lamento. Y en esto ha tenido y ha contribuido mucho la mentalidad del Kempis. Y hasta el mismo Losada, historiador de la Iglesia, habla de la devoción moderna en este sentido y de lo que es. Aunque no lo dice todo, pero algo dice. Entonces, por lo menos, aquellos que no quieren creer, que lo lean. Pero ya solamente con el término devoción moderna, yo tendría que haber abierto los ojos. Pero como eso hace ya más de 5 siglos que viene polulando, pues ya pasa por devoción antigua. Y de ahí nació todo el protestantismo. No hay que olvidarlo. Entonces, mis estimados hermanos, que gocemos de esta octava de Pentecostés que la Iglesia va a festejar durante todos estos días por la venida gloriosa del Espíritu Santo, santificador y alma de la Iglesia, el amor consubstancial. Y que esa gracia nos injerta en la divinidad trinitaria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.